Migala. Los primeros presocráticos entendían el mundo como algo que ya estaba vivo, como materia viva, y era como la intuición más evidente del hombre primitivo, ¿no? Sales a la calle y ves la tierra, y de la tierra húmeda sale la hierba y dices, huevo, está viva, es como que todo está vivo. Entonces la realidad está entendida no a partir de los materiales y lo que se puede hacer con estos materiales muertos, sino a partir como de espíritus que habitan en la materia, y como de, ni siquiera que habitan en la materia, como que le dan forma al mundo a tu alrededor. El mar es un espíritu, incluso la ira que habita dentro de nosotros es su propio espíritu, y como nos trascienden a nosotros y son más fuertes que nosotros, entonces son dioses. Pero esta visión del mundo a partir de fuerzas, no tanto de materiales, fue como la base de muchas religiones, que al final ya desde el lente reduccionista materialista de nuestra época es como, bueno, sí, ¿a quién le importa? Pero no sé, ¿qué podríamos rescatar de esa época de la humanidad en la que se entendía el mundo como fuerzas y no como materiales? Pues creo que al final vamos a un poco a regresar se están regresando esas teorías, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a Platón, que hablaba del mundo de las ideas, ¿no? De que, digamos, ya divide un poco ahí el tema materia y lo inmaterial, ¿no? Yo existo en un mundo de las ideas, ahí está mi esencia, ¿no? Ahí está mi alma. Y aparte tengo un cuerpo, ¿no? Que es imperfecto, pero lo perfecto está en otro plano. Creo que los griegos tal vez, diría yo antes de Descartes, sí se tocan temas respecto a la conciencia que son rescatables, no sé, Tales de Mileto, diciendo que todo tiene alma, ya te habla allí de un animismo, pero creo que de alguna manera, de a como se ha empezado o a como lo hablamos hoy día de la conciencia, creo que el parteaguas para mí es como Descartes, ¿no? Él es como el que viene un poco a acabar este misticismo que había al hablar, ¿no? Del animismo con Aristóteles, con Platón, y empieza a dividir las cosas, ¿no? Y empieza con este dualismo de, hay cosas materiales que las debe estudiar la ciencia, y hay cosas inmateriales que, bueno, eso se va a encargar la religión. Cuando antes estaban de la mano, ¿no? Religión y ciencia eran una sola cosa, filosofía y religión era una sola cosa. Entonces, a partir de Descartes, es así como que no, a ver, vamos a poner orden y los fenómenos naturales, todo lo que es materia, la ciencia, y de lo demás que se encargue la religión, ¿no? El alma, Dios, se va a encargar la religión, y empieza ahí una división de cómo obtener conocimiento, pero sí, no sé, pienso que Descartes es ahí como que el mero machín de dónde podemos obtener, o de cuando hablamos de conciencia hoy día, a dónde nos podríamos remitir, que al final hay una vuelta, o sea, estamos regresando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el panpsiquismo, que vamos a explicar más adelante, que al final un poco retoma lo que ya decía Platón, o lo que ya decía Aristóteles, ¿no? O lo que ya decía Tales de Mileto, ¿no? De que todo tiene un alma, vamos a decirlo así. ¿Sabes qué noté el otro día? El otro día noté que mi vecino es panpsiquista. Porque es nahual, güey. Tu vecino es un nahual. No, es que es el mismo vecino que luego me platica de nahuales y así. El otro día estábamos platicando con el señor que trae el agua en las pipas, y el señor que trae el agua en las pipas andaba hablando acerca de la lluvia del Teposteco. No, o sea, sí, la lluvia del personajes Teposteco. De Pedro Páramo, güey. Ajá, como si, pero él hablaba de la lluvia del Teposteco como si fuera un señor. Ya ves, ese cabrón, ahí viene y nos moja a todos. Y decía, sí. Y entonces salió mi vecino. Sí, por ejemplo, el día que se casó mi hija, me tuve que quedar toda la noche cocinando el puerco, pero la pinche olla no prendía. Y ahí estaba la pinche olla, y yo le movía, y la pinche olla no prendía. Y le pegué, y le dije, órale, cabrón, porque mañana es la boda y tengo que quedar el puerco. Y sí entiende. O sea, es olla, pero entiende, le hablas bien y tiene su conciencia de olla. Y quedó bien. Entonces dije, de la conciencia. Güey,
Pero es normal, o sea, bueno, la pregunta es que yo creo que él interpreta el mundo a partir de una realidad en la que todo tiene un espíritu, en la que el mundo está formado como por fuerzas que habitan todo y por eso te entienden. ¿Qué ejemplos tenemos en el pasado de conciencias que le hemos adjudicado a objetos inanimados? Chingo. O sea, por ejemplo, lo que dice este Luis, sí, Marte, es muy interesante, o sea, esa unión que existía antes de Descartes entre religión, ciencia y misticismo y todo ese pedo. También hay que recordar que eso implicaba que el gobierno estaba unido a esa tríada entre la explicación física de las cosas, la explicación espiritual y la praxis política, ¿no? de los gobernantes. Entonces eso tenía una consecuencia muy importante, y era el hecho de que si el gobernador tenía el conocimiento espiritual, ya todas las leyes estaban prescritas y todo el conocimiento estaba prescrito, y no te le podías poner al pedo al gobernador porque él era el poseedor del conocimiento de la tierra, era el poseedor de la gran conciencia. Como en México, cuando el presidente, güey, no te le puedes poner al pedo. Es muy loco, ¿no? Porque es el gran conocedor, güey, es el que también le da espíritu y le da conciencia a objetos inanimados como el Tren Maya, güey. O sea, el Tren Maya es una entidad en sí misma, ¿no? Es que... Como Voltron. Es que creo que... lo dirás de broma, pero creo que sí depende mucho de nuestra percepción de la conciencia. Creo que depende mucho la percepción de la conciencia y sus implicaciones de nuestra percepción del mundo. Porque si entendemos el mundo como un sistema de interacciones físicas y en un universo estrictamente material, y que solamente cuando alcanza cierto nivel de complejidad puede albergar conciencia, eso significa que las conciencias son individuales y que el único... pero ¿por qué? Sí, que las únicas instancias de la conciencia son individuales, porque tu conciencia la estás creando tú dentro de tu cabeza y mi conciencia la estoy creando yo dentro de la mía, porque el mundo es inanimado. La conciencia emerge de tu cuerpo, tú no emerges de la conciencia. Pero si entendemos el mundo como el universo, como resultado de ciertas fuerzas en interacción, y que una de esas fuerzas es la conciencia y que se manifiesta a través de los cuerpos de cierta complejidad, eso significa que no solamente está tu conciencia individual y mi conciencia individual, sino que cuando tenemos un sistema de varios individuos en interacción, ese sistema tiene su propia conciencia. Sí. Entonces sería como si hubiera una conciencia nacional, como si hubiera una conciencia en un grupo, como si ahora mismo ustedes que están ahí en el... como si ahorita ustedes que están ahí en el chat escuchándonos y nosotros que estamos hablando, en esta interacción y en este como intercambio que tenemos, ustedes hablando de lo que nosotros hablamos y nosotros leyéndolos ustedes, como si tuviéramos nuestra propia conciencia, pero nosotros individualmente no la sentimos porque solo somos una parte de ella, del mismo modo que las células de nuestro cuerpo no sienten, huevo, yo soy una célula de José Luis. Muy bien, Shinji, lo lograste. Pobrecita conciencia. Lo lograste, Shinji, lo lograste. Y de eso se trata Evangelion. Bueno, en fin. Y ya salimos todos aplaudiendo y haciendo un terreno vacío. Ajá. Se me hace loco como la idea de la empatía como una especie de adquisición de la conciencia, o una evolución de la conciencia, y es poder adquirir la conciencia que tienen las demás cosas. Llamémosla empatía, se ha llamado empatía, ¿no? Como una especie de valor, pero en realidad es una capacidad de nuestra conciencia de adquirir otras conciencias. Y eso nos ayuda para sobrevivir, pues. Sí. Que es otro tipo, en la psicología, bueno, ahorita antes de que entremos a la psicología, pero sí se plantean tres elementos de tres diferentes tipos de conciencia. Y sobre todo, lo plantean sobre todo en la Gestalt. Que hay tres tipos de conciencia, ¿no? La conciencia que tenemos de nosotros mismos, la conciencia que tenemos socialmente, y la conciencia que tenemos en el ámbito de la fantasía. O sea, es la conciencia de que yo soy consciente de mí mismo, soy consciente que soy en unidad con otros, y soy consciente de la fantasía o de mi propia imaginación o de mi propia mente, ¿no? O sea, no es lo mismo tener conciencia del mundo físico a tener conciencia de tu propia mente, ¿no? O sea, es un experimento simple, o sea, de repente puedo imaginar a un güey, veo a un güey en la calle, ¿no? Y veo al David, ¿no? Y digo, es el David, ¿no? Entonces esa es mi primera forma de conciencia. La segunda es, el David y yo somos amigos. Okay. La segunda conciencia es, somos humanos, ¿no? La tercera forma de conciencia es cuando el David y yo, me imagino, güey, que estamos jugando Mortal Kombat, ¿no? O sea, esa sería, o sea, es que estamos jugando Mortal Kombat y me gana, güey. O sea, que ya es fantasía. O sea, ese serían los tres terrenos de conciencia. Ya ni en tus años me ganas, güey.
Ni pedo. Pero son los tres terrenos de conciencia que pueden existir. O sea, bueno, que lo plantean. O sea, y sobre todo de la conciencia humana. Entonces, porque una cosa es hablar de lo que puede ser la conciencia social desde la perspectiva de la Gestalt, ahorita que entremos con Freud, ¿no? Que ya es completamente distinto. O sea, la conciencia social ni siquiera es consciente, ¿no? O sea, para Freud, ¿no? O sea, no tiene un grado de conciencia. O sea, es propiamente más un inconsciente social, ¿no?